Buenas noches, queridas hermanas, amigas. Estamos aquí un día más para este tu programa Tú eres importante para Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema especial. Un tema especial con una invitada especial. El tema que vamos a hablar hoy es a tu imagen y creatividad. Está con nosotros la responsable del equipo de imagen de Casa de Dios, Daniela Machín. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Para mí es un placer de verdad estar aquí como invitada en este programa, que sé que es un programa que está bendiciendo muchas mujeres y la verdad que este tema es un tema muy importante y bueno, estoy muy agradecida de que se me dé la oportunidad de poder hablar del tema de la creatividad en Dios. Oh, wow. Porque ese es un tema que no se habla mucho en las iglesias. Sí. Y es un tema importante porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ser creativo. ¿Correcto, Daniela? Así es. Y hay cosas que todavía no existen en el mundo natural para las cuales Dios está esperando que la creatividad que Él nos dio la convierta en realidad. Entonces, bueno, te dejo la palabra para que tú puedas un poco desarrollar ese tema. Genial, muchas gracias, Sara. Bueno, yo quería empezar, digamos que definiendo qué significa creatividad. Porque a lo mejor, bueno, sí, pensamos que una persona creativa es una persona que tiene muchos dones, muchos talentos, pero lo que me encanta de la definición de creatividad dice el diccionario que es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Para poder desarrollar este tema tenemos que partir sabiendo que Dios fue el primer artista de todo. Dios fue el primer artista no solo de la creación, sino también de nosotras como mujeres. Y esto es impactante, porque si nos ponemos a ver, ninguna de las mujeres que existimos somos iguales. Todas somos totalmente diferentes, con colores diferentes, tipo de pelo diferentes, somos totalmente diferentes, pero hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo lo que Dios crea tiene la responsabilidad de también crear. Porque si estamos hablando de que somos mujeres, que somos semejantes a Dios, nosotras tenemos un ADN creativo. Desde que el Señor nos creó, el Señor implantó en nosotras un ADN creativo. Entonces, como mujeres tenemos la capacidad, inclusive puedo llegar a decir la responsabilidad de estar constantemente creando, siendo creativas. No solo estamos hablando en un término a lo mejor artístico, sino también en nuestra vida. En nuestro día a día vamos cambiando, nos cortamos el pelo, nos cambiamos el color del pelo, cambiamos a lo mejor nuestra forma de vestir. Somos constantemente, vamos cambiando, vamos siendo hasta creativas con nosotros mismos en nuestra casa, tantas estrategias que el Señor nos da para vencer batallas. O sea, de verdad que el tema de la creatividad no lo podemos solo regir al tema artístico. Artístico me refiero a la capacidad de a lo mejor ser un diseñador gráfico, por ejemplo, o a lo mejor ser un arquitecto, sino creatividad también en nosotras mismas, en nuestra personalidad. Entonces, cuando tenemos una mente creativa, cuando somos mujeres que sabemos que fuimos creadas a semejanza de Dios y por eso ya nosotras tenemos dentro ese ADN, ese gen creativo por medio de Dios, sabemos que Dios se va a manifestar en nuestras vidas de manera creativa también, porque también podemos hablar de milagros creativos. Yo aquí traje unos ejemplos de creatividad en la Biblia que cuando yo leía esto yo decía, wow, es verdad, hasta la manera en cómo Dios se expresó y se desarrolló en la palabra fue de manera completamente creativa. Yo no he visto ni he escuchado ninguna otra historia parecida a todo lo que Dios hizo en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es lo que es lo que está por venir, que es el último libro de la Biblia. Entonces, ejemplos de creatividad en la Biblia. Voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, la creación y el hombre. Por ejemplo, las huellas dactilares. Nadie tiene una huella dactilar igual. Todos somos completamente diferentes. O sea, es decir, esto es demasiado creativo. Y estamos hablando que esto empezó desde que nada fue creado. O sea, imagínense ustedes, Dios totalmente tiene una mente creativa. Otro ejemplo que puedo poner es el arca de Noé. Imagínense ustedes, hace años, ¿por qué Dios decidió crear ese arca? De la manera en que la creó. ¿Por qué las medidas exactas que Él le especificó? Todo esto es algo creativo también. Puedo mencionar también las diferentes formas de cómo Dios ayudó al pueblo de Israel a ganar batallas.
Esto también es algo creativo, las estrategias que el Señor le dio a ese pueblo. Y libraron muchas batallas, y batallas que tú decías, Dios mío, en esa época de verdad la gente pudo haber pensado de esa manera, porque a lo mejor pudiéramos llegar a la conclusión de que, bueno, como era pues tiempos antiguos, muy antiguos, hace años, a lo mejor la gente era ignorante, a lo mejor no tenía la capacidad de llegar a pensar de esa manera o de sacar una estrategia de esa manera, pero por medio de Dios sí se pudo lograr. Otro ejemplo que puedo poner fue la construcción del tabernáculo. O sea, eso es algo impactante. Yo es que cuando me voy a la escritura y leo la construcción del tabernáculo, yo digo, wow, o sea, las piedras que le pusieron, los colores y cosas específicas que Dios dijo que se hiciera a esa manera. Solo Él sabe el por qué Él lo quería de esa manera, pero igualmente fue algo creativo. A mí me hubiese encantado estar en ese tabernáculo. Y ahí hay un versículo específico que dice que el Señor dio arte, dio creatividad para desarrollar sobre todo todas las partes internas del tabernáculo. Increíble, o sea, es algo increíble. Y ahí podemos ver artistas constructores, personas que ayudaron a arreglar todo. O sea, es increíble la manifestación en esos tiempos de la creatividad de Dios, no solo de Él como ser, sino también de Él a través de personas. Eso es. Otros ejemplos, otros dos últimos ejemplos que voy a poner, porque puedo mencionar muchísimos, son los actos proféticos. También es algo creativo. Que el Señor te diga, toma esta vara de almendro, no sé qué. O sea, tú dices, pero ¿por qué una vara de almendro? O sea, ¿por qué? Es algo creativo, algo que humanamente no lo vamos a entender, pero como está en la mente de Dios, es algo que va a ser creativo. O sea, cuando la manifestación de ese acto profético que el Señor te hace hacer, tú lo llevas a cabo. Igual el tema de cuando Moisés abrió el agua en dos, por medio también de una vara. O sea, tú dices, Dios mío, pero no entiendo por qué. Pero cuando después tú ves lo que pasa a través de eso, dices, wow, realmente fue Dios el que lo hizo posible porque es un Dios creativo, un Dios magnífico. Y por último, también, no menos importante, las parábolas de Jesús. Maneras creativas de predicar, maneras estratégicas de llevar la palabra. Que tú dices, wow, pero ¿por qué por medio de un mensaje de que la gente se sentara alrededor y escuchara lo que Jesús hablaba puede ser tan creativo? Simplemente porque Jesús es Dios. Y lo mismo pasa con nosotras como mujeres. No podemos ser mujeres, esto es algo importante que también quiero decir, no podemos ser mujeres creativas si no estamos conectadas a la fuente. Esto es algo importante. Es decir, es verdad que podemos ver que en la historia del mundo muchas personas han creado cosas de la nada y a lo mejor sabemos que a lo mejor no conocieron a Cristo, no tenían a Dios en su corazón y demás. Pero imagínense nosotras como mujeres que tenemos la fuente correcta, ¿cómo no vamos a estar en constante crecimiento y en constante creación de cosas? Esto es increíble, no podemos desenfocarnos. Es verdad que el don y el talento es una cosa, pero independientemente si tú no tengas don y talento, pero tienes la fuente, tú sabes perfectamente que tú vas a fluir en lo que Dios te mandó a hacer de manera, o sea, de una manera que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué estoy fluyendo así o por qué soy buena en esto? Porque tienes el don creativo de Dios en tu vida. Entonces, esto es impactante porque de verdad que hablando de este tema, a lo mejor nunca hemos llegado, a mí me pasaba antes, yo decía, bueno, sí, la creatividad, Dios puso en mí ese don, pero cuando realmente ves que eres hija y que sabes por qué tienes ese don creativo, tú entiendes también, llegas a entender también la paternidad de Dios, porque es como en lo físico. Tú tienes un papá y tú puedes parecerte a tu papá o a tu mamá en ciertas cosas, físicamente o a lo mejor un gesto repetitivo que a lo mejor tu mamá o tu papá haya hecho y tú lo repites. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios es nuestro Padre y por ende eso que nosotras hacemos en creatividad es algo que nosotros desarrollamos a través de Él. Tenemos ese gen dentro de nosotras. Y también quería hablar del emprendimiento creativo en las mujeres. Nosotras de verdad somos un ser maravilloso. La creación de la mujer es algo increíble porque es que somos todoterreno. Yo en mi caso no tengo hijos, pero de verdad yo admiro a las mujeres que tienen hijos porque es que, o sea, abundan todo. Tienen su casa, tienen su familia, sus esposos y la verdad es que el tiempo les da para todo y esto es increíble. Increíble la manera en cómo esas mujeres pueden sacar adelante una familia. Y esto también se logra a través de la creatividad. Dios cuando pone ideas en tu cabeza,
ideas de a lo mejor querer desarrollar un proyecto o a lo mejor querer hacer algo, yo te animo hoy, mujer, porque era mi caso donde a mí me daba miedo a lo mejor el salir adelante en el sentido de, bueno, tengo esta idea, ¿cómo la desarrollo? ¿Será que viene de Dios o no viene de Dios? Es importante que tú sepas si esa idea está ya madura para después llevarla a cabo. Entonces, si Dios te da ideas o te está dando ideas en este momento, ideas creativas de emprendimiento, lánzate al agua. Te animo a que te lances al agua porque muchas veces nos quedamos atrás por miedo, por el Dios mío, ¿me va a salir bien o no me va a salir bien? ¿Será que voy a tener el tiempo suficiente? Y hoy te quiero decir que si ese proyecto o ese emprendimiento que Dios ha puesto en tu corazón, lo quieres desarrollar de tal anhelo, lánzate al agua. Es lo que te animo porque vas a ver que el Señor va a estar contigo y vas a poder ver esa manifestación completa de Dios, de creatividad en tu vida. Entonces, si tienes ideas, empieza a apuntar en una libreta. No pienses que lo que te viene a veces en la cabeza son boberías tuyas o a lo mejor un pensamiento aislado. No, te recomiendo que empieces a apuntar todo lo que creativamente empiezas a ver en tu mente y empiezas a sentir en tu corazón, empieza a poner fechas y ve trabajando en eso, velo viendo todos los días para que poco a poco se vaya haciendo una realidad y puedas ver el respaldo de Dios en eso, porque yo sé que estamos en tiempos donde el Señor va a activar aún más su creatividad a través de nosotros, sus hijos. Eso es. También para impactar a la gente de afuera, no solo dentro de la iglesia. Hay una demanda de personas de afuera que a lo mejor no pueden llegar a la iglesia y a través de una publicación en Instagram, a través de a lo mejor un video, ya me estoy metiendo en una parte creativa más de multimedia, más visual, tú puedes llegar a esas personas, pero con todas las ideas que tú tienes en la cabeza. Simplemente organízate, escríbelas, apúntalas, pon fechas importantes y sigue trabajando en eso para que veas manifiesta ese deseo hecho realidad en tu vida. Eso es. Y sabes que, Daniela, yo puedo hacer un ejemplo sobre ese tema, ¿no? Hablando un poco del tema también de la creatividad que el Señor te da en cosas que tú nunca has hecho, pero aquí es importante notar que la creatividad responde o nace primeramente de un deseo que tú tienes y que tú tampoco a veces sabes que lo tienes. Claro. Entonces, yo hablo de una cosa que me ha pasado a mí, ¿no? Eso para dar un ejemplo práctico. Yo soy una persona que me cuesta mucho encontrar prendas para vestirme. Y porque tengo un físico un poco especial. Entonces, el Señor ha empezado a darme ideas sobre cómo cambiar alguna prenda que yo tenía en mi armario. Y yo le decía, Señor, pero yo nunca he cosido, yo nunca... Y el Señor me daba diseños, me daba hasta colores. O sea, yo lo veía todo y era increíble. Y a veces me pasaba durante, no sé, un momento de adoración, un momento de alabanza que tú dices, Señor, pero no, tendría que estar pensando y eso. Quitamos la religiosidad. No estamos hablando de que vamos a comer o eso, que estas son distracciones. Pero el Señor desarrolla, como estaba diciendo Daniela, la parte también profética que el Señor te está dando a través de tu creatividad. Amén. Entonces yo que nunca había cogido una máquina de coser, digo, bueno, tengo que empezar, tengo que hacer un curso, Y esto como que abrió algo en mí y que sigue desarrollándose. Y yo empecé a tener más confianza en lo que me ponía. Y la gente me decía, mira qué bonita esta prenda de verdad. O sea, yo nunca te he visto vestida así. Y era algo que el Señor me había dado, una creación, algo. Y también a veces el Señor no hace la cosa con casualidad. Tú nunca tienes que pensar que el Señor hace la cosa con casualidad. El Señor me dio este proyecto para hablar de algo desechado. Una prenda que tú tienes en tu armario que no estás usando. Y es una cosa que tú no estás usando, que estás ahí tirada. Entonces el Señor le va a dar una nueva vida. ¿Cómo hace contigo? Entonces esa tú no me puedes decir que no es creatividad. Totalmente. Entonces el Señor a veces también, y eso no tiene nada que ver con tu edad, eso no tiene nada que ver con tus estudios, eso no tiene nada que ver con tus actitudes ni con tus dones, como estaba diciendo Daniela. Porque, repito, sí, a mí me han gustado siempre los zapatos, la moda, como una mujer normal y corriente, pero nunca he pensado de crear algo yo. Pero eso me ayudó a desarrollar y a, como estaba hablando de imagen y de identidad, a
desarrollar una identidad diferente con el Señor. Porque la mujer tiene que vestir de una manera decorosa, tiene que vestir de una manera correcta, que refleja la imagen de Cristo, pero no aburrida, chicas. Porque realmente no estamos hablando de que nosotros tenemos que ser mujeres aburridas, que no puede ponerse un vestido con un color o un color bonito que le queda en el rostro. Seriamente, eso es algo que se tiene que romper en la iglesia. Nosotros podemos ser casta, nosotros podemos reflejar la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo, que a veces nos aconseja, porque a veces tú estás delante del espejo y dices, no, eso no, eso no. Y eso sí para hoy, ¿no? Después hay días y días. Pero es claro que el Señor va cambiando, como estaba diciendo Daniela antes, como dijo también la líder Roxana la semana pasada, va cambiando tu vestuario, va cambiando tu manera, pero a través de una creatividad que Él te da también en esa área. Así es. Yo quisiera terminar diciendo que, sinceramente, o sea, la manera en cómo Dios se puede manifestar, inclusive en nuestras vidas, es creativa. O sea, Dios es un Dios que como Él puede cambiar las cosas, a lo mejor una situación en tu vida, o a lo mejor algo que tú estés pasando de la noche a la mañana, hasta eso es creativo. Los milagros, eso es increíble. Toda la creación fue el lienzo de Dios para este tiempo. Podemos ver que Dios allí se explayó en hacer con la tierra, con el universo, con nosotros mismos, lo que quiso. Y Él sabe el porqué. Y también algo importante, todo lo que Dios crea es bueno. No hay nada que Dios no haya creado o que esté creando o que vaya a crear que sea malo, porque todo está en la mente de Dios. Entonces, que no nos dé miedo como mujeres empezar a activar nuestra creatividad. Si tú a lo mejor piensas que tu creatividad está dormida o a lo mejor no la has activado al 100%, te animo a que confíes en Dios y que ores por esto, porque Dios va a empezar a activar esa parte de ti de manera sobrenatural, porque como hablábamos en el principio, Dios es un Dios creativo. Sin la creatividad de Dios, a lo mejor nosotros como seres humanos no estuviéramos aquí, porque si a lo mejor Dios no hubiese pensado en crearnos, o a lo mejor no en este tiempo, sino más adelante, yo qué sé, no estuviéramos aquí. Entonces, también quiero que te quedes con que eres una mujer especial. Fuiste creada de manera única. Amén. Y eso es importante, tu identidad, el saber que tú fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios es increíble. Yo quiero leer un versículo que traje, que está en Efesios 2:10 y dice así: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Y este versículo podemos desarrollarlo no solo a lo mejor en nosotras como mujeres, que Dios ya nos creó para realizar buenas obras aquí en la tierra, sino también lo podemos, digamos que llevar a la parte creativa. Dios ya ha puesto en ti ideas, ya ha puesto en ti cosas creativas que tú tienes que llevar a cabo para que puedas desarrollar todo eso que llevas dentro. Si Dios te lo puso en tu cabeza, ya eso, de verdad, no te sigas comiendo la cabeza, no sigas poniendo excusas. Eso ya es bueno en el plan de Dios. Entonces, todo lo creado también se crea para solucionar algo. Entonces, nosotras como mujeres, fuimos creadas para este tiempo, para solucionar algo que esté pasando en este tiempo. Y también, si Dios ha puesto algo en tu corazón, algo que tú quieras crear, ya sea a manera de tu vida personal, porque como estábamos diciendo, la creatividad no solo es el artista en sí, sino creatividad también es la manera en cómo tú quieres cambiar tu vida, la manera en cómo te quieres manejar, la manera en cómo tú quieres que tu hogar cambie, la manera en cómo tú quieres que Dios se manifieste en tu vida. Eso también es creatividad. Entonces, si tú quieres empezar a subir un nivel más en tu creatividad con Dios, empieza a confiar en Él y empieza a creer que todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Amén. Amén. Y yo quiero compartir también un versículo, ¿no?, que estaba hablando antes, del tema que nosotros tenemos el poder de imaginar o idear lo que Dios quiere darnos después para realizar. Pero, como estaba diciendo Daniela antes, esto nace de una necesidad, a veces, de un querer solucionar un problema. Entonces no piense que esto sea demasiado fuera
Porque si tú bien recuerdas, también en la Biblia hay un ejemplo donde para sanar una persona ciega, el Señor escupió ahí, hizo con el barro ahí y lo puso en el ojo de la persona. Si tú piensas esto es muy creativo. Es muy creativo. Porque realmente, o sea, solo el Señor te puede decir de hacer algo así para sanar a una persona ciega. Entonces hay un versículo en 1 de Corintios 2:9 que me gustaría compartir, que dice así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, mujer, no te quedes con esta idea, con este sueño que te ha dado el Señor, con esta creatividad que el Señor quiere abrir en ti. Que eso se pueda despertar en tu vida. Y si este mensaje te ha gustado, compártelo con tus amigas. Dale like a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Y ahora quiero pedir a Daniela de cerrar con una oración. Amén. Gracias. Amén. Bueno, allí donde estés, te animo a que cierres tus ojos y que puedas este tiempo dedicárselo a Dios para orar. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, de la creatividad a tu imagen y semejanza. Padre, yo quiero orar, Señor, por todas aquellas mujeres que a lo mejor han tenido este don de creatividad dormido, Señor, que a lo mejor no han entendido tal vez qué significa realmente creatividad, que a lo mejor por prejuicios, por religiosidad, no se han lanzado al agua por miedo, porque no saben realmente el significado de creatividad. Y ya que pudimos entender que realmente la creatividad eres tú, es tu esencia, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser cada día más creativas, que ese don de creatividad se pueda despertar día a día en nuestras vidas, que podamos alcanzar cosas, Señor, que jamás hayamos podido alcanzar, Señor, que nos pueda, Señor, dirigir a hacer inclusive cosas creativas, Señor, manifestaciones creativas, así como lo dice tu palabra, Amén. Señor. Padre, que podamos, Señor, creer en fe, Señor, que eso que tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón realmente viene de ti como un Dios creativo, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer, Señor. Oro, Señor, para que cada idea, Señor, pueda ser desarrollada en este tiempo y que podamos escuchar testimonios de mujeres que después de escuchar este programa pudieron confiar en ti, pudieron lanzarse al agua y pudieron realizar todo eso que tú le has puesto en su corazón de manera creativa. Oro también para que la manifestación de tus hijas sea en creatividad, Señor. Que podamos, Señor, también decir gracias, Padre, porque me diste esta idea para a lo mejor ser de ayuda en esta situación, y fue una idea creativa, una idea que jamás nadie hubiese podido pensar que eso iba a ser, Señor, que a lo mejor esto se solucionara, pero solo tú, Señor, das la provisión, solo tú, Señor, das las ideas creativas para este tiempo, Señor. Amén. Gracias, Señor, por cada mujer que está allí, Señor, la bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 y amén. Amén. Y si tú todavía no conoces al Dios de la creatividad, recuerda que Él te ama profundamente, que tú eres importante para Él y que Jesucristo ha venido para morir en la cruz también por ti. Entonces tú puedes conocer a este Dios creativo que te ama de una manera personal, como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Mis amadas, ha sido un placer compartir este tiempo. Gracias, Daniela, por estar aquí con nosotros. Y recuerda, nosotros un miércoles, cada 15 días, estamos aquí a las 21 horas. En ese tu programa, Tú eres importante para Dios. Que Dios te bendiga. Chao.